La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de esta semana. Hoy termina la primera semana laborable completa de este año 2020. Voy a aprovechar esta situación para tratar de, vamos a decir, dejarle a usted algunas preguntas que tienen que ver con lo que hemos visto y padecido todo el año 2019 y que en esta semana que hoy termina prácticamente está resumido. Hago este intento con miras a buscar que usted, al margen de si votó por López o no, piense un poquito en lo que podría esperarle al país, a su economía, a su ambiente político y también a la convivencia civilizada entre nosotros los mexicanos. Primeramente debo decirle a usted que el año que terminó, el año 2019, fue un año que muy pocos, es más, me atrevería a afirmar que nadie pensó que se daría como se dio. Dicho de otra manera, cuando México dejó el viejo modelo de crecimiento hacia adentro allá en 1987, y la economía debió abrirse para poder rescatar algo de lo que habíamos hecho. Y posteriormente nuestra incorporación activa, dinámica a la globalidad, los cambios que hubo que hacer antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y el posterior desarrollo del país en prácticamente todos los ámbitos, excepto aquellos donde estuvo cerrado, el campo, por ejemplo, alentó a muchos a pensar que no obstante la lentitud o no obstante el mediocre crecimiento de la economía, íbamos por la ruta correcta. No obstante, repito esto, los atrasos, los grandes bolsones de miseria e marginación, de alguna manera México estaba entrando a un terreno desconocido, pero que poco a poco íbamos dominando algunas de sus reglas, algunas de sus modalidades para poder competir exitosamente en los mercados exteriores y también en el mercado interno. Así llegamos al 1 de julio del año 2018. Más de 30 millones de mexicanos entregaron su voto a un personaje, pues podría decir perverso, por su afán mesiánico y también su rijosidad en la actividad política en la que participaba y estimulaba, y también por su desprecio a la institucionalidad vigente. López, pues, logró atraer, por diversas razones que no vienen al caso en este comentario hoy, logró atraer la simpatía de decenas de millones de mexicanos. Estos, al expresarle con su voto que apoyaban su visión, estaban cayendo en un error garrafal que hoy está a la vista de todos. He dicho aquí en este espacio y en otros que el voto no es un instrumento de sentencia o de condena a una persona o a un partido. El voto es el mejor instrumento de toda democracia para sentar las bases de un mejor futuro. Aquí nuestros electores lo ven como algo que es eficaz para castigar el pasado. Eso no es cierto. Es un gran error y es un desprecio y un ninguneo de uno de los mejores instrumentos que tenemos para sentar las bases del futuro. El 1 de julio, pues, del 2018, más de 30 millones de mexicanos decidieron entregar su voto a López pensando que así castigaban el pasado. Hoy estamos viendo que eso fue un acto inútil. Efectivamente, castigaron a los del pasado. ¿Cuántos están presos? ¿Cuántos han sido despojados de la riqueza mala vida? Podríamos decir que ninguno. Es más, a quienes han obtenido riqueza ofensiva
ilegítima, aprovechándose de los puestos en los que han participado, no en el sexenio anterior, sino de 4 o 5 sexenios anteriores, hoy son presentados como grandes ejemplos de amor a la patria. En consecuencia, pues, poco es lo que puede decirse favorablemente de esa decisión expresada por más de 30 millones de electores. El resto, los que no votaron por la opción de López, están hoy, por decirlo menos, desorientados. Cada quien jalando por su lado y sin una claridad respecto a lo que debe hacerse frente a lo que se ve venir. De ahí mi planteamiento para dejarle a usted algunas preguntas. El año pasado fue, como le dije, algo excepcional, algo impensable. Prácticamente no había mexicano cuerdo, sensato, que pudiera predecir lo que hemos visto y padecido el año 2019, que hace unos cuantos días terminó. Esta primera semana laboral completa del nuevo año, del 2020, ha sido un muy apretado resumen de lo que fue el año 2019. Primero, por parte de López, la negación de la realidad, de echarle la culpa o la responsabilidad de los problemas, particularmente en el sector salud, por ejemplo, todas las noticias o datos respecto a los niños con cáncer, a la escasez de medicamentos, etcétera, lo que usted conoce quizá mucho mejor que yo, o quizá usted sea víctima indirecta porque alguno de sus hijos está padeciendo ese mal. Decía pues que el presidente, en vez de reconocer esas fallas, producto de la inexperiencia de las personas a las que designó para enfrentar el abasto de medicamentos, recurre a su acostumbrada denostación de adversarios y echarles la culpa a ellos. Lo primero pues que salta a la vista en esta semana es que el presidente jamás se equivoca. Puede ser el error garrafal más grande, evidente, sin embargo el presidente siempre encuentra a quién o a qué culpar y responsabilizar. Eso lo vimos durante todo el 2019 y hoy, esta semana, se ha repetido. Segundo elemento que vale la pena señalar. Cada día que pasa se muestra de manera fehaciente que los proyectos del presidente no tienen pies ni cabeza. Sea el aeropuerto de Santa Lucía, sea la refinería Dos Bocas, sea el Tren Maya y también la última ocurrencia, las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Proyectos, como dije, sin pies ni cabeza, sin el menor sustento financiero real. Sin embargo, él sigue adelante, basado única y exclusivamente en una prosa demagógica, en un aparente sentimiento sincero y honrado intelectualmente hablando por los pobres, por los que menos tienen. Si usted es de los que piensa que estos planteamientos del presidente son reales, son honrados, son serios, déjeme decirle que está usted completamente equivocado. El presidente es una escenografía de la demagogia y la hipocresía. El presidente, hoy en esa calidad, expresa lo que siempre ha sido, utilizar los problemas para avanzar su ambición de poder. El tercer elemento que vale la pena señalar es el pésimo equipo que concretó. Ante las fallas evidentes, dañinas para el país, para su economía, para la convivencia civilizada, para el desarrollo y perfeccionamiento de instituciones, de institutos autónomos, etc., han demostrado ellos, decía, su incapacidad e inexperiencia, pero también su soberbia, al igual que López. Con esos tres elementos que ahí están, que son una explicación muy apretada, muy concisa de lo que hemos visto el año pasado y que se expresó esta semana,
¿Qué piensa usted de López y su presidencia? ¿En verdad piensa usted que vamos a llegar a puerto seguro con él al frente del timón? ¿En verdad piensa usted que el país podrá aguantar 5 años más, incluyendo este, con ese tipo de decisiones, con esa conducción del país? ¿Está usted convencido de ello? ¿Por qué elimina usted de tajo la realidad? ¿No le basta ver los desatinos, las ocurrencias y que poco a poco un número mayor de mexicanos muestra su desencanto frente a aquel al que pensaba que lo iba a sacar de esta situación de pobreza o de marginación y lo iba a llevar al paraíso terrenal? Yo le pido que piense en eso. Piense, vea, analice, elabore un juicio respecto a lo que padeció y vivió el año pasado y lo que se ha dado esta semana, particularmente en relación con el sector salud y el cambio del Seguro Popular y el paso al Instituto de la Salud para el Bienestar. Es una pequeña muestra esa de cómo gobierna López, despreciando los hechos, despreciando la realidad y ofendiendo a adversarios reales o inventados. ¿Tiene usted otra explicación? ¿Tiene usted una mejor explicación que esa? Bienvenida sea. Pero discuta con respeto, discuta con argumentos, no con sentimientos. Si así lo hace, estará demostrando usted que es un buen ciudadano y que el voto que quizá entregó a López fue un voto de conciencia y no un voto inercial, mecánico. Por el bien del país, le pido que piense. Habrá sabatina y dominical, pero por lo pronto ahí le dejo esas preguntas. Gracias.